Bienvenidos a la 8 Televisión, bienvenidos a Espacio Empresa. Ya saben que este es un programa semanal en el que traemos siempre a personajes de interés y de actualidad del mundo empresarial. Hoy contamos con el patrocinio del Club Cámara Valencia y tenemos con nosotros a Jorge Lloret, que es el CEO de Monsala Business. Jorge, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenas y tardes. primero, explícanos qué es Monsala Business. Pues Monsala Business es una empresa dedicada a la logística, a dar un desarrollo a los clientes específico en sus necesidades, tanto logísticas como en transporte terrestre, marítimo, última milla, todo lo que puedan necesitar logísticamente. ¿Estáis ubicados? Estamos ubicados en Gandía. ¿Pero dais servicio? Damos servicio a toda Europa. A toda Europa. A toda Europa, incluso también partes de fuera de Europa, como Turquía, Irlanda, Reino Unido. ¿Cuánto tiempo tiene Monsala? Aunque sé que viene de otra empresa previa tuya, ¿no? Correcto. Bueno, Monsala está dentro del grupo de empresas de Hispagan. Hispagan lleva 25 años en el mercado, es dedicada al transporte internacional, en el que tiene 90 camiones circulando por toda Europa, trailers estándar, por toda Europa, transporte terrestre. Monsala nace hace 2 años para dar unas necesidades específicas logísticas, que no tienen nada que ver con el transporte, pero se complementan. ¿Ha cambiado mucho el transporte en estos 25 años? Barbaridades. ¿Sí? Date cuenta que no existían los teléfonos móviles, era todo vía un fax que tenían los choferes dentro de la cabina, todo muy, muy diferente, claro. Ahora todo es con GPS, todo está todo muy localizado, los clientes quieren la información al minuto de dónde está su mercancía. Nada que ver de hace... O sea, que si a ti te llama un cliente de Holanda y te dice, oye, que no me ha llegado todavía el camión, tú miras el GPS y le dices, está a 5 minutos sí. de tu nave. Por supuesto, aparte que hoy en día los clientes tienen su motorización de dónde está su mercancía y en cada momento pueden saber dónde está. Es decir, es algo que el cliente lo demanda y se necesita. ¿Quién montó Hispagan? Bueno, empecé yo muy jovencito, con 20 años. Con 20 años. Sí. Y con 20 años, ¿qué experiencia tenías tú? Ninguna. Es una, la verdad ¿Qué habías estudiado tú? Pues mi familia siempre se ha dedicado al transporte. Mi padre tuvo camiones en los 70, fue pionero en su época. O sea, que lo has vivido siempre. Claro, desde pequeñito hemos estado ahí toda la familia con el transporte y realmente pues sí, lo hemos tenido de cuna. Está claro que... ¿Tu padre cómo empezó? Mi padre empezó de chofer. De chofer. Mi padre empezó de chofer en los años 60. ¿Y tú subiste al camión alguna vez con tu padre? Pero conducía? de visita, ¿cómo se dice? Sí, porque tú nunca has sido conductor. No, chofer yo no he sido. Chofer no No, has sido. no. Pero a tu padre me imagino que le seguirá gustando que su hijo haya heredado esa Sí, querencia. hombre, mi padre ya falleció ya en el 2012, ya hace 12 añitos, pero sí, la verdad que muy contento cuando vio que la empresa empezó a funcionar y empezó a poco crecer. Cada año hemos ido creciendo hasta el momento de hoy, claro. ¿Y tú vistes en aquel momento, hace 20 años, que había un hueco en el mercado o dijiste, voy a probar porque es lo que sé? Bueno, el transporte realmente es una cosa necesaria. Lo hemos vivido en la pandemia, en el que muchos negocios no podían funcionar. El transporte es necesario y siempre va a estar ahí. Si te adaptas y realmente tienes una empresa flexible y que se adapte a las necesidades del cliente, siempre tienes mercado. Otra cosa es si haces un trabajo estándar, eres uno más, pues supongo que como todos los negocios, pues todo será más complicado. El sector de transporte ha cambiado mucho. Gandía antes era una ciudad con muchas empresas de transporte y ahora no tantas, ¿no? Bueno, es así. Es decir, la Safor era la cuna del transporte. Poco a poco han ido desapareciendo empresas. La globalización tiene estas cosas, unas cosas buenas, otras cosas menos buenas. Y ahora mismo en España se está compitiendo contra otros países dentro de la Unión Europea, en la que, claro, los costes no son los mismos y por lo tanto ya salimos de partida pues, con dificultades. ¿Las nuevas tecnologías han cambiado mucho en vuestro sector? ¿Han hecho que cambiara mucho el sector? Por supuesto, Completamente. Completamente. Es decir, ahora mismo yo con los operativos siempre lo digo, es que aquí no suena el teléfono prácticamente, ya todo es vía mail, vía WhatsApp, con los GPS, realmente está todo automatizado. Antes era pues, con 3 teléfonos en la mano, no tiene nada que ver. Una de las dificultades que tiene el sector del transporte, digo por lo que he leído,
es el problema de la mano de obra, es decir, los choferes, que no hay. Bueno, esto es también como todo. No hay, claro que no hay. Hay mucha demanda de muchos trabajos en los que no se encuentra mano de obra. Si das unas condiciones buenas, con unas condiciones preferentes, si realmente cuidas a tu personal, siempre vas a tener. Esto es así. Otra cosa es si quieres intentar siempre pagar un poco menos, intentar siempre no dar facilidades a los trabajadores, pues siempre te va a costar más. Nosotros siempre intentamos fidelizar nuestra plantilla y tener una plantilla fidelizada en la que trabajen pues, durante muchos años, claro. ¿Cuántos trabajadores tienes? A ver, nosotros tenemos 15 trabajadores, pero aparte trabajamos en un sistema de autónomos que van al enganche. Nosotros tenemos nuestros remolques, que son las cajas, que son nuestras, van al enganche con los autónomos. Autónomos tenemos 90. Entonces hay 90 autónomos que trabajan para nosotros, aparte tenemos 15 operativos en la oficina. O sea, que tú crees que una de las cosas que ha cambiado, aparte de las nuevas tecnologías, es el cuidar a los trabajadores. Es que es así, si tú no tienes un marco laboral apetecible para los trabajadores, al final el trabajador va a intentar mejorar. Tienes que tener un marco de trabajo en los que se sientan cómodos, que se vean la empresa como suya y que se vean que puedan ir avanzando y que puedan ir prosperando. ¿Este es un sector en el que el I+D también tiene algo que ver? Totalmente. Es decir, aquí realmente ahora mismo el tener esa diferenciación en el que poder tener a los choferes haciendo los descansos en casa, haciendo esas rotaciones con las tractoras, con los remolques, el poder dar ese plus a tus trabajadores siempre va a dar un mejor servicio para tus trabajadores y para tus clientes. ¿En qué se está innovando en este sector de logística y de transporte? Porque antes hablabas de una cosa que obviamente con la llegada de Amazon y todas estas empresas que te sirven prácticamente al día siguiente en casa, me imagino que todo eso ha cambiado mucho, ¿no? Bueno, aquí hay diferentes tipologías de clientes. ¿En qué ha mejorado? Para el cliente realmente, nosotros por ejemplo tenemos líneas non-stop con 3 choferes, en los que vienen de Polonia, llegan a Barcelona, cambia un tercer chofer para poder llegar a Madrid. ¿Qué tienen el camión, una cama o algo? Claro, ¿O se quedan a dormir en Barcelona? No, por supuesto, pero aparte son sus choferes, aunque el camión vaya con 2 choferes, tienen sus pausas igualmente para poder llegar en tiempo a unos destinos en concreto. Incluso no se llega con 2 choferes, tienes que hacer un intercambio de un tercer chofer. Entonces, todas estas cosas ahora mismo están en el mercado y se facilitan al cliente. Esta es una de las fórmulas. Otras fórmulas es el buscar siempre las combinaciones para que los choferes puedan estar haciendo sus descansos en sus casas. Pero bueno, hay de todo. Realmente sí que se ha mejorado mucho con la localización de la mercancía. El cliente sabe en cada momento dónde está su mercancía, cuándo va a llegar, sabe cuáles son sus problemáticas y cuáles son sus ventajas. Jorge, ¿se pierde ahora alguna mercancía por el camino alguna vez? A ver, esto siempre va a pasar, puede pasar. Con esa posibilidad de que tenga GPS en el camión y de todo, ¿no? Hay muchos robos en Europa, ¿eh? ¿Ah, sí? Hay muchas mafias en los que van directamente a los parkings vigilados para realmente intentar robar los camiones. Nosotros tenemos un sistema de descansos muy concreto, en el que los choferes siempre van a áreas vigiladas en concreto, donde sabemos que tenemos una seguridad extra para que estas cosas no pasen. Pero para eso hay que tener un plan, claro. ¿Y vosotros pagáis por estar en esas áreas vigiladas a dónde vais? Por supuesto. Te voy a hacer una pregunta así, a lo mejor incómoda. ¿Dónde es el sitio donde más robos hay de camiones? En la Junquera. ¿En la Junquera? O sea, en diferencia. Hay una mafia allí puesta, claro, hay una mafia puesta allí que... Aquí nosotros, por ejemplo, tenemos... O sea, que vosotros en la Junquera no paráis. Hay 2 zonas muy sensibles. La Junquera es una, ahí nunca se tiene que hacer pausa ahí, y la otra es de París hasta Bélgica, como si dijéramos. La zona de París a Bélgica también es una zona bastante complicada. He leído alguna vez que hasta han robado camiones que iban circulando por la autopista. Sí, bueno, nos ha pasado de todo. Hay choferes que los han gaseado, los gasean, los que se quedan dormidos dentro del camión, claro, y bueno, a punta de pistola, bueno, claro,
con 25 años han pasado muchas cosas, claro. Sí. ¿Qué es lo más grave que os ha pasado? Lo más grave, hombre, lo grave, accidentes mortales, está claro que es lo más Pero grave. bueno, esos son accidentes. Pero Esos me son refiero accidentes, sí. cosas de este tipo que Yo recuerdo que no te supones que te van a pasar. Recuerdo en Roma algún robo a mano armada, sí, con pistola y... Pero aunque lleváis naranjas dentro, Bueno, nosotros no somos especialistas hortofrutícolas, nuestro mercado es diferenciado. ¿qué tipo de transporte hacéis vosotros? E-commerce, alimentación, todo lo que es un poco alimentos diferenciados, que es donde damos un poco nuestra calidad. Nosotros el sector hortofrutícola la verdad es que no lo tenemos, no es nuestro fuerte, vamos. O sea que, bueno, me imagino que entonces Gandía ha cambiado mucho porque Gandía en aquella época el transporte era sector hortofrutícola. Sí, claro, en los 70, en los 80, por supuesto. Pero ahora hacéis poco, más alimentación especializada. Bueno, sí, nosotros tenemos clientela en toda Europa, no solo en Gandía, claro. Nosotros tenemos clientela en Gandía, por supuesto, pero también tenemos en toda España y en toda Europa. Aparte, nosotros también tenemos una base en Barcelona para que los camiones puedan repostar allí, que puedan realmente rebotar. No en la Júquera. La Júquera no. Oye, y cuando tenéis que hacer viajes a los países nórdicos, que es lo más largo de trayecto, Sí. ¿cómo organizáis eso? ¿Vais mucho a los países nórdicos? No, donde estamos más creciendo es en Irlanda y en Reino Unido. Es ¿En donde Irlanda? Más, sí, sí. ¿Y cómo vais a Irlanda? ¿A Bueno, Bilbao y cruzáis en barco? En Santander, sí. ¿O en Santander y va directamente dejamos la caja y allí tenemos camiones en Irlanda donde hacen las entregas. Me imagino que con el Brexit habéis dejado de trabajar mucho con Inglaterra. Al revés. ¿Ah, sí? Es que esta es una oportunidad. ¿Ah, sí? Claro, porque el Brexit lo que ha hecho es que muchas empresas de transporte dejen de ir a Inglaterra. Nosotros ahí lo que hemos hecho es potenciarlo. ¿Qué vais a montar? ¿Una oficina allí? No, no tiene por qué. Es decir, ahora mismo estamos creciendo, vamos, a doble dígito todos los años, dirección Reino Unido e Irlanda. Aparte que damos un servicio extra al cliente donde le tramitamos toda la documentación de aduanas y le hacemos toda la burocracia. El cliente no se tiene que preocupar de nada. ¿Con la llegada del Brexit se han aumentado las inspecciones cuando tienes que pasar a Gran Bretaña? Al contrario. ¿Ah, no? Al contrario, porque antes había mucha más inmigración y tenías mucha más problemática con mucha inmigración que quería meterse dentro del camión para llegar a Inglaterra. Esto ahora se ha minimizado. Hace unos meses o hace unos días vi que a unos paracaidistas británicos que fueron a conmemorar el aniversario de la toma de las playas de Normandía, cuando bajaban los paracaidistas, después de bajar con el paracaídas, llegaba un inspector de Europa y les pedía los pasaportes. Ostras, qué bueno, no lo sabía. Sí, pues esto, por eso te digo que sí, ahora son más necesarios este tipo de cuestiones. A ver, nosotros por lo que percibimos, ellos tienen una problemática. Si nosotros tenemos una problemática de mano de obra, imagínate ellos ahora mismo, en los que no todo el mundo tiene pasaporte. Ellos tienen una problemática todavía mucho más grande que la nuestra. Y realmente, pues, ¿cómo lo suplen? Pues con parches. No tienen ahora mismo una idea todavía clara no de están cómo bien organizados con respecto a cómo Ni se mucho tiene que menos, hacer. es decir, solo tienes que ver las noticias. Hay muchos alimentos que no llegan, no tienen al 100% abastecimiento para todo. Yo hablo de lo mío, del transporte. Tienen una necesidad de choferes de una manera espectacular. Es un problema. Sí, pero choferes también necesita Alemania y sigue en la Unión Europea, ¿no? Sí, también, pero ellos se multiplica todavía esa problemática. Sí, porque ahora si tienes que traer a alguien del extranjero, le tienen que dar una visa para poder trabajar. Ahí está, correcto. Hablabas de que vosotros también vais a Turquía. Correcto. Me sorprende que me hayas hablado como sitios peligrosos desde el punto de vista del transporte entre París y Bélgica y en la Junquera. Y sin embargo, camino de Turquía, que hay países que se supone que tienen una peor fama, no habéis tenido problemas. Eso siempre lo tienes que hacer con un operador local. Ahí tú no puedes ir No. Es inviable. ¿Y entonces cómo lo hacéis? ¿Llega Pues el camión tenemos unos partners en los que nosotros llegamos con la caja hasta Francia y en Francia esa caja va hasta Turquía. Y entonces cambiáis, la caja sigue, La pero caja cambiáis... sigue, correcto. Tú el camión el realmente... ¿El conductor ya será un conductor del país? Eso es. Tú lo que haces es igual que en Irlanda. Tú dejas la caja en Santander, dejas la caja en este caso en Francia,
en Marsella, zona de Marsella, y de ahí ya va directamente en un ferry para Turquía. Y ahí tienes que contratar un operador local para que te enganche tu caja y que te la descargue. Porque sería inviable hacer ese recorrido. No, hay muchos destinos que no son inviables. Aparte que que no merece la pena. Es que una de nuestras diferenciaciones de cara a los clientes es optimizar los recursos que tengan. Es decir, realmente nosotros lo que vamos a hacer siempre es un plan logístico donde ellos van a mejorar tanto en la calidad como en el servicio, como en el precio, claro. Es decir, ser más competitivos dando una calidad una muy buena calidad. Ese es nuestro propósito. Nosotros hemos llegado a clientes que estaban destinando trailers cuando se podía realmente destinar furgonetas y les hemos ahorrado unos costes muy grandes. En este caso es lo mismo. Si tú vas con camión a Irlanda, los costes se van a disparar. No es lo mismo que mandarlo con caja y tener un operativo local en Irlanda. O sea, tú lo depositas en Santander y cuando Correcto. llega a Irlanda, allí llega un camionero irlandés y coge la caja y la pone en el camión. Eso es correcto. Eso significa, entiendo que cuando vas a estos países como a Turquía o a Bulgaria o a Rumanía, pues obviamente te sale más barato porque la mano de obra también es más barata allí. No. A ver, no es cuestión de mano de obra barata, es que a lo mejor en Irlanda van a hacer 100 kilómetros o en Turquía van a hacer 200. Es que no es cuestión de gastos, la operativa. No es lo mismo hacer 3.000 kilómetros en un camión que mandarlo en un ferry y hacer 200 kilómetros. Es decir, realmente los costos se minimizan. La utilización de los ferries ahora se ha hecho muy... Hablas de Irlanda, que lógicamente no hay otra manera de llegar, pero para llegar a Turquía en algunas ocasiones a lo mejor también o a Italia, sería más fácil coger un ferry en Barcelona y llegar hasta el sur de Italia. Bueno, ¿no? El transporte intermodal tiene sus cosas buenas y sus cosas que no son tan buenas. Es decir, realmente hay clientes que el transporte intermodal no lo quieren o aunque tengan que pagar más, porque realmente dependes muchas veces de la naviera, de los huecos que tengan, de cuándo vas a llegar, los tiempos, como si dijéramos. No puedes garantizar muchas veces un tiempo concreto de entrega. ¿Ves al transporte ferroviario como un competidor o como complementario con vosotros? Bueno, el transporte ferroviario ahora mismo... Me refiero en cuanto a... Sí. A ver, el transporte ferroviario aquí en España tiene una problemática, que tiene el ancho ibérico. Entonces, al tener el ancho ibérico... Pero y cuando acabemos, Dios sabe cuándo, el corredor mediterráneo y llegue a Francia... A ver, aquí partimos de la base que hay una problemática. El ancho ferroviario ibérico es diferente a toda Europa. Por lo tanto, es un hándicap. Es un hándicap en el que ahora mismo el transporte terrestre, pues tienes que ir con una caja al Evolú, al sur de Francia, para que de ahí vaya a Luxemburgo o que vaya a otros destinos, o a Calais o donde quieras mandarlo. Lo mismo que si tuvieras que coger el barco. Es lo mismo, correcto. Prácticamente lo mismo. Sí, la parte que siempre se ha dicho, ¿no? Es decir, el barco es el tren marítimo, ¿no? Es decir, esto es lo mismo, pero la diferenciación en el que para poder tener un volumen alto tienes que destinar muchos recursos. Es decir, ahí es complejo. Es complejo. Hace unas cuantas semanas se produjo una huelga de 24 horas en las fronteras hispanas y francesas por las movilizaciones de los agricultores, ganaderos españoles y franceses. No sé si había también del sector de transporte huelguista, me imagino que sí, porque algunas veces van unidos. ¿Eso a vosotros qué os supone? Pues nos supone pérdida de tiempo y dinero, claro. Que no podéis... Claro, estuvieron los camiones paralizados 24 horas, pues se paraliza la actividad y por lo tanto, pues... A ver, esa que estaba preavisada pues sería menos gravosa, pero cuando no es preavisada y se corta, que se han cortado muchas veces, pues por ejemplo cuando el famoso procés de Cataluña, que había montones de días que sin avisar cortaban la autovía, la autopista. Pero esto ha pasado siempre en el transporte. ¿Sí? Es decir, ¿A que estáis acostumbrados? En Francia yo recuerdo toda la vida con huelgas, cogiendo los alimentos, sobre todo los hortofrutícolas, ¿no? el tirando la mercancía al suelo, los gendarmes viendo cómo lo hacen y no defendiendo. La verdad es que es algo bastante penoso, ¿no? Pero es una cosa que ha pasado toda la vida. La diferencia... realmente aquí lo tenemos más complicado. Francia es un país de paso. España
Es un país término. Bueno, ahora está con el tema de Marruecos, que sí que es verdad que está creciendo mucho y muchas empresas están deslocalizando en Marruecos y sí que es verdad que ahí tenemos un hándicap. Yo creo que sinceramente, pero en muchas cosas, no nos hacemos valer. Realmente no hacemos valer nuestros productos o la valía que tienen, cuando realmente de otros países no tienen esa garantía o esa seguridad para poder tener esos alimentos. Oye, Jorge, en el sector del automóvil está cambiando mucho. Como sabes, cada vez hay más coches eléctricos. En España va un poco atrasado eso. ¿Tú ves esa posibilidad en el futuro para los camiones, el del coche eléctrico, o ves otras vías? Ahora mismo es inviable. Es decir, por tonelaje, un camión eléctrico no puede soportar las 40 toneladas que pesa un camión con la mercancía, es inviable. Tampoco en Europa ahora mismo hay recargas para poder hacerlo efectivo. Ahora mismo es inviable. ¿No conoces ninguna empresa que a lo mejor en Alemania o en otros países estén haciendo eso? Con trayectos muy cortos, pero con trayectos internacionales hay muchas empresas que, desde mi punto de vista, hacen un gran marketing, en el que tienen 2 o 3 camiones de 100, pues bien, tienes 2 o 3 camiones de 100, pues tienes un gran marketing ahí de que tienes 2 o 3 camiones eléctricos de más de 100 camiones que puedas tener. Ahora mismo es inviable, aparte que los costes se disparan, es muy complicado. ¿Las perspectivas de futuro para una empresa como la tuya, este sector, crees que vais a seguir creciendo? ¿Eres optimista? Bueno, nosotros estamos creciendo hace ya los últimos 4 años, subiendo más de un 10%, entre un 10 y un 20% todos los años. ¿Y eso es porque lo hacéis muy bien o porque el resto se descuida? Pues no lo sé. A ver, realmente la competencia se va adaptando también, es verdad, y todo va cambiando. No tiene nada que ver ahora con hace 5 años. Es que ya no te digo hace 20 ni hace 5. Los fondos de inversión han entrado en el transporte, en el sector, eso lo ha diferenciado y la verdad que es complicado, es otro tipo de rival, pero sinceramente nosotros estamos creciendo porque vamos al detalle. Es decir, realmente no somos una multinacional, no somos una mega empresa en la que esto es lo que tengo y te tienes que adaptar a mí. Nosotros somos todo lo contrario, nosotros nos adaptamos a la empresa. ¿Qué es lo que necesitas? Pues te vamos a hacer un traje a medida en el que te vamos a decir en qué cosas te vamos a ahorrar costes y en qué servicio podemos mejorártelo. ¿Es un hándicap estar en Gandía y no estar en Barcelona, en Valencia o en Madrid? Es que hoy en día está todo conectado. Sí. A ver, antes era lo de la globalización, te he comentado que es un problema, en estos casos es una ventaja. Es decir, hoy todo está todo conectado, es muy sencillo. Hoy tenerlo todo con GPS, con dónde está tu mercancía, vamos, eso es muy sencillo. Jorge, para acabar en nuestro programa, porque estamos acabando ya, le pedimos a nuestro invitado que nos diga una canción, un grupo. Yo sé que a ti te encanta Queen, entonces, porque me lo ha dicho tu hermana. Sí, sí. ¿Y qué canción es la que a ti te gusta y por qué? Bueno, a mí me gustan muchas canciones de ya Queen. Me imagino. Bueno, he puesto una que sentimentalmente me gusta mucho, que es una de su último disco, del disco Innuendo, del These Are the Days of Our Lives. These Are the Days of Our Lives. Eso es una... ¿Y por qué te gusta? Bueno, es una canción que me recuerda a la familia, me recuerda a pensar en el pasado, es muy emotiva. Fue la última canción que hicieron. Estaba enfermo. Bueno, es el último videoclip que hizo, aunque la canción la escribió el batería Roger Taylor, no está escrita por Freddie Mercury, pero es muy bonita y muy sentimental. Y la verdad que me hace recordar, recordar a la familia. O sea que tú también eres un poco sentimental. Hombre, claro, siempre hay que serlo. Siempre hay que serlo. Pues muchas gracias, Jorge, por haber estado con nosotros en Espacio Empresa. Muy bien, muchas gracias a ti. Muchas gracias a todos ustedes, como siempre, por acompañarnos en la 8 Mediterráneo, Espacio Empresa, este programa en colaboración con Club Cámara Valencia. Hasta pronto.